nosotros en nuestros micrófonos de Huancavelica 830M el analista económico y amigo Walter Spurger, vaquerizo. Y ahora análisis semanal tiene mucha carne que tela que cortar, pues tiene mucho material, ¿no? Para analizar. Tiene una bolsa de valores de Quevedo, tiene un mercado del dinero en Quevedo, tiene un precio del barril de petróleo que se acerca a los $75, tiene un Ministerio de Economía que ya captó todas las acciones de Ban Ecuador, CFN, Banco Central, etcétera. Tiene también una inflación que está en el 0,08%, tiene un estudio en marcha de las tasas de interés por parte del Banco Central, que supone que van a bajar, van a promover una disminución de las tasas de interés en el sistema financiero. Tiene 37.000 millones de dólares que tiene la banca ahí en las bóvedas, etcétera. Tiene bastante, señores Burger, para trabajar en su análisis semanal. ¿Por dónde va a empezar? Buenos días, mi querido Walter. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Clever, gracias por invitarme. Bueno, como sabes, en análisis semanal tratamos de enfocar en un tema con cierta profundidad. En el último análisis hicimos una revisión de los indicadores económicos más recientes, los hacemos una vez al mes. Y esta vez, por tratarse de un gobierno nuevo, hicimos una evaluación de cómo iba a ir el primer mes de gobierno. Entonces, este gobierno tiene como primera meta económica es vacunar a la población. Meta económica porque estamos semi-encerrados y mientras que estamos semi-encerrados nuestra producción es menor, es muy difícil que las empresas contraten más personas, de hecho está cayendo el empleo y entonces las últimas novedades que tenemos son que con la llegada de las vacunas Pfizer, que aparentemente llegan 1 millón hoy, y con la eminente llegada de las vacunas chinas, hasta que, aunque no lleguen las vacunas, no se sabe la ciencia cierta qué es lo que va a pasar, vamos a entrar ya en una fase de vacunación masiva, incluso comenzará ya a vacunarse a los trabajadores en las empresas, no solo los trabajadores, sino todo su grupo familiar e incluso amigos, como con las empresas que tienen la capacidad de hacerlo, pues las empresas grandes tienen que tener algún tipo de atención médica en sus instalaciones. La meta es de que cada una pueda vacunar unas 1.000 personas. Entonces, eso va a ayudar a que pueda comenzar a reactivarse algo más de la economía. Entonces, como meta económica, eso tiene una meta. Segunda meta económica es algo que ha estado más bien pospuesto en los acuerdos con el Fondo Monetario y el gobierno anterior, que es cómo hacer que la economía recupere competitividad. Estamos en ese sentido atrasados, el país no produce mucho más cosas de las que sabe hacer muy bien, como la agroexportación y la pesca, y en eso está trabajando el ministro de la producción, que es experto en competitividad, formando clusters, racimos de empresas vinculados en un área para ver de qué manera, qué puede hacer el gobierno para favorecer a que esas actividades sean más eficientes. Entonces, entre las cosas que va a tener que hacer es cortar burocracia. Y hay un decreto ejecutivo en el que obliga a un recorte bastante importante de la burocracia en diversos ámbitos y con plazos para cuando se tiene que cumplir. En este sentido de ganar competitividad, ya el gobierno, antes de posesionarse, digo antes de posesionarse porque el gobierno confirmó al viceministro
de Comercio Exterior, ¿no? Y entonces el viceministro de Comercio Exterior, presidente de COMEX, 4 días antes que se posicione el lazo, ya bajó el arancel para insumos para la pesca, acuicultura y agricultura. Entonces, por ese lado también se está moviendo. Eso, es difícil conseguir logros a corto plazo, pero se está moviendo por ese lado. Por el lado fiscal, sin embargo, las cosas andan un poco más lentas. Guillermo Lazo se había comprometido a mandar el primer día de su mandato un proyecto de reforma tributaria en que se ponía mucho énfasis en reducir impuestos y más bien simplificar impuestos y quizás cerrar ciertas brechas que permitían la elusión tributaria. Pero ahora eso se va a mandar en agosto, dice el ministro de Economía, después de haber negociado con el Fondo Monetario. Entonces, ahí tenemos como un atraso. A mí me gustaría ver en la parte financiera, la parte fiscal, un movimiento más rápido para ir resolviendo los problemas. Pero se acaba de anunciar una medida, que es que ya hay un pacto de recompra de las acciones de la banca pública que le había vendido el Estado al Banco Central para sacarle plata. Lo malo es que como el Banco Central no tiene plata, es un acuerdo para pagar hasta el año 35. O sea, no es que vamos a recibir los ecuatorianos que tenemos depósitos en la banca privada y por lo tanto en el Banco Central se nos va a devolver la plata de manera inmediata. Mencionas lo del precio del petróleo, eso sí es una de las cosas más alentadoras. Al precio del petróleo de hoy podemos esperar que los ingresos netos fiscales del sector público, y digo sector público porque hay que incluir Petroecuador, no solo lo que va al Ministerio de Finanzas, deberían ser este año unos 2.800 millones superiores a los que fueron el año pasado. En el presupuesto del Estado se había contemplado una recuperación de 1.400. Y ahora la recuperación va a ser de 2.800, o sea, 1.400 millones más. Pero en lo del petróleo, Clever, lo importante es de que hay el planteamiento, hay la teoría de que como el mundo se está yendo hacia energías renovables y la inversión se está yendo en energías renovables, si bien es cierto que a futuro el petróleo tiene un futuro no muy halagador porque va a ser reemplazado, así como pasó con el carbón, va a pasar a un segundo plano energético. Sin embargo, en esta etapa en que los países obligan a sus empresas a la fuerza o por incentivos a cambiarse hacia energías renovables, va a haber menos inversión en petróleo y por lo tanto que es posible que haya un nuevo boom petrolero de aquí a 1, 2 o 3 años y que el petróleo nuevamente suba a 100 como el paso previo a perder importancia, como el último canto del cisne. Entonces, eso es lo que nos indica, es que este gobierno debe acelerar el desarrollo de sus campos petroleros, porque si el país no saca su petróleo ahora, después no lo va a poder vender, no va a haber interesados en invertir, y ahora sí podría haber interesados en invertir y podríamos estar vendiéndolos por $100 el barril y realizar esa riqueza que tenemos bajo el suelo, realizarlas en dólares que entren a las arcas fiscales. Entonces, Ahí, ese petróleo, por eso tendremos que ir por ese lado. ahí permíteme la interrupción, Walter, y te pido tu criterio. ¿No te parece que ese excedente que está recibiendo en estos momentos, producto del incremento del precio del petróleo, el Estado, es que eso lo pueda reinvertir como fue un ofrecimiento de campaña de Guillermo Lasso, que él iba a aumentar la producción de petróleo, que hoy ha disminuido enormemente? Recuerda que llegamos a 540.000 barriles diarios en producción. Ahí yo recuerdo, y ahora no llegamos a los 500.000. Entonces, ¿no crees que ese dinero y el llamado a inversionistas podría, podríamos aspirar a que esa producción aumente y aprovechar casualmente los precios en el mercado? No sé. Sí, sí, yo sí creo, Clever. O sea, en esto de llegar a 1 millón de barriles, lo que yo digo es, hay quienes critican
y dice que no va a ser posible llegar a millón de barriles. Yo lo que digo es, bueno, pero lo que tenemos que hacer es todas las medidas para llegar al billón de barriles. Y si no llegamos y llegamos a 750.000, o sea, la mitad de la meta, igual hemos aumentado en 50.000 barriles diarios la producción. Y está aumentando en 50% la producción. O sea, y si aumentamos el 50% de la producción, las exportaciones las aumentamos mucho más, porque el consumo interno no es que va a subir, sino que todo eso va para las exportaciones. Entonces, habría que hacerlo. Y dentro de ese plan de duplicar la producción petrolera, hay medidas que van a dar resultado inmediato. Hay campos pequeños, hay pozos que están cerrados y que no se han desarrollado porque no eran prioritarios y no había dinero. Entonces, eso tiene que irse haciendo. Hay que completar el desarrollo del campo Ispingo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso también está allí. Hay que reinvertir en los campos actuales para que no declinen. Entonces, si hay medidas que nos pueden hacer, primero, estabilizar la producción y luego aumentar, independientemente de los grandes aumentos que pueden darse debido a nueva inversión en campos, pero hay cómo aumentar y detener este deterioro que hemos tenido con una inversión rápida. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que ese dinero debería quedarse para inversión de Petroecuador o incluso para pagarle a sus contratistas, para que los contratistas con la plata que les paguen a su vez reinviertan. Entonces, no debería ir para otros gastos del presupuesto, sino que debería quedar en el sector petrolero. Yo coincido, Clever. Walter, y hay dos fuentes que tú las conoces muy bien de ingresos, que es la energía eléctrica y que son las minas también. Entonces hay que también, no hay que perderle la vista, no hay que perderlo de vista a estas dos fuentes de ingresos importantes para la economía ecuatoriana. Bueno, sí, en el caso de las minas, y en esa revisión que estábamos haciendo al principio, Clever, sobre cómo marcha el gobierno en este mes, en parte quizás porque no pudo posesionarse el, el ministro designado y se buscó a otro ministro, se escogió al que había sido viceministro con el ministro Pérez García. No tenemos anuncios de nada en el sector energético y minero. En el petróleo no ha habido anuncios, en minería tampoco. Y en minería el asunto es que es la única área en el país de inversión en que los inversionistas extranjeros están con residencia en hoteles de Quito esperando que haya noticias para poder poner la plata en el país, porque el país se ha ubicado ahora con los descubrimientos que se hicieron en Imbabura, se ha ubicado como que el país tiene geológicamente las mismas condiciones que el norte de Chile, que convirtieron a Chile en el mayor exportador de cobre del mundo. Y lo han tenido por muchas décadas y ya están declinando esa riqueza minera de Chile en circunstancias en que las nuevas tecnologías requieren mucho cobre, mucho cobre. Entonces, se está agotando el cobre en el mundo y se requiere encontrar más fuentes de cobre. ¿Y dónde hay el más cobre, mayor cobre? Todo el cobre es ahí en los Andes. Ahí es el gran centro de cobre en el mundo. Chile, Perú, y ahora resulta que Ecuador tiene probablemente más que Perú, podemos ser el segundo exportador mundial de cobre. Y está como paralizado esa área. No se ha reabierto el catastro minero, no se toman decisiones. El Ministerio del Medio Ambiente todavía no logra, esperemos que ya lo logre con el nuevo ministro, un hombre que está acostumbrado a la velocidad de la empresa privada, logren evaluar los programas que tienen las empresas desde el punto de vista ambiental, evaluarlos más rápidamente para poder hacer las observaciones, aprobarlos o negarlos y que puedan proceder los proyectos que están represados en el cobre. Porque allí el cobre y el oro también pueden resultar ser una fuente de ingresos tan importante como el petróleo y además que seguiría más adelante porque no se prevé de que el país vaya a tener que prescindir de metales. Entonces, en ese sentido, hay esa riqueza. En la parte eléctrica, y ese va a ser nuestro próximo número, Clever, porque hay problemas muy grandes en la parte eléctrica, en todas las centrales hidroeléctricas, sobre todo en Coca-Cola Sinclair. Y sí existe la posibilidad, si las cosas no se arreglan a tiempo, si se da una serie de circunstancias, el Ecuador podría regresar a tener apagones, a pesar de la enorme inversión que ha hecho
durante el gobierno, durante el Correato, pero que no ha dado los resultados. Y por último, la inversión ha sido muy fuerte y el costo de servir esa deuda ha sido muy fuerte en relación con la energía eléctrica que estamos teniendo. Entonces, es otra área que va a requerir una gran atención de las autoridades actuales, y en esos frentes energético y minero no tenemos todavía noticias. Tenemos lo que propuso el candidato Lazo, pero no vemos todavía cómo se lo va a aplicar porque todavía no se pronuncian las autoridades energéticas. 7 de la mañana, 54 minutos, dialogando con el analista económico Walter Spurger, vaquerizo, aquí en Huancavelica 830M. Mi compañero, el licenciado Jorge Escobar, tiene inquietudes para ti, mi querido Walter. Adelante, Jorge. ¿Qué tal, Walter? Un gusto saludarlo. Buen día y bienvenido a Contrapunto. Espero se encuentre bien de salud. Sobre el tema del crecimiento, ¿no?, que ha sido tan complejo debido a la pandemia, las cifras del Banco Central establecen que ha habido un ligero crecimiento del 0,7% en este primer trimestre del año 2021. También ha señalado que 3 de 18 sectores evaluados han tenido también una importante participación, un aumento en su productividad y en sus ventas, y ha señalado que son pesca y, en el caso de la acuicultura también, de manera paralela, comunicación y refinación de petróleo. Pero hay otros sectores que están pendientes, que están a la cola, diría yo, y que también son severamente golpeados por esta crisis. Y hablamos de construcción y también turismo. En el caso de la construcción, los gremios esperan que se agilite el plan habitacional anunciado por Guillermo Lasso, 200.000 viviendas en el sector rural. Y en el caso del turismo, pues esperan exoneraciones tributarias para poder generar oxígeno en el sector hotelero y turístico. Si tenemos un poco postergado el tema del proyecto tributario, ¿crees que el turismo va a seguir afectado a pesar de la vacunación, que puede avanzar en alguna medida, pero los negocios siguen estancados? Bueno, mira, Jorge, para empezar, estoy en buen estado de salud, muchas gracias, espero que tú también y Bueno, todo el bueno, mundo de Radio Boncaví. Este, gracias. el primer trimestre no tuvo un desempeño así muy positivo en la economía, pero es de esperar porque había la expectativa que muy probablemente iba a ganar Andrés Arauz la presidencia, y su política que él ofrecía realmente era muy preocupante para el sector empresarial. Miremos lo que está pasando en Perú, que han sacado 13.000 millones de dólares. Yo pienso que hubiera pasado algo similar, no 13.000 millones de dólares, pero quién sabe, a lo mejor hubieran salido 4.000 millones de dólares. Entonces, no había inversión privada, había una enorme preocupación sobre el riesgo que podía significar para los negocios que haya una victoria de Andrés Arauz, y se veía que quizás pudiéramos ir hacia Venezuela. Entonces, todo eso cambió con la victoria de Lasso, las expectativas que creó Lasso con su victoria. Y algo mejor va a estar el segundo trimestre, pero pienso que más se va a ver a partir de la segunda mitad del año, una reactivación. Cuando mencionas que lo mejor desempeño hubo en agricultura y pesca, es porque los sectores exportadores son los que están más independientes, por un lado, de la situación de consumo interno, y pues en segundo lugar, de decisiones políticas. Están pensando cómo están los mercados del exterior y por lo tanto tienen un mejor desempeño frente a construcción y turismo, que son dos sectores que dependen exclusivamente de la demanda interna. En el caso del turismo, yo sí creo que habrá una reactivación en el momento que haya la vacunación, porque se va a poder aumentar el aforo en los locales, la gente va a estar más segura haciendo turismo interno, eh, comenzará a haber más turismo externo, habrá más personas que ya estén vacunadas y que puedan entrar al país sin problemas. Al país se puede entrar vacunado sin mayores otras dificultades. Entonces yo pienso que independientemente que ayuden a las empresas en dificultades financieras,
Bueno, la verdad es que si una empresa está en estado, en problemas financieros y quiebra, habrá otro que la compre. O sea, no quiere decir que el hotel o las instalaciones turísticas se van a cerrar. Al contrario, siempre va a haber que aprovechar el precio barato. Se perjudican unos propietarios, pero se favorecen otros. En el caso de la vivienda, ya salió un reglamento que simplifica enormemente los trámites para los proyectos de vivienda de interés social. O sea que sí se está moviendo por ese lado el gobierno. En el sector de la construcción, supongo que en vivienda vamos a tener opciones de crecer. En lo que significa oficinas, ahí no, porque con todo el trabajo, con todo el trabajo, de pronto hay exceso de oficinas en el mercado y no va a haber demanda por oficinas nuevas, pero en vivienda habrá, sobre todo con el financiamiento que ha ofrecido Lazo conseguir. Entonces, eso va a tomar un poco más de tiempo, pero pienso que en el segundo semestre vamos a ver recuperación en ambos sectores. Ahora, en materia de financiamiento externo, ¿cuáles serían las alternativas que podría tener el ministro de Finanzas para esa renegociación, ese refinanciamiento que se debe de hacer con el Fondo Monetario Internacional, dado que de los 6.500 millones de dólares que comprometió Lenín Moreno, aún hay un saldo de 2.500 millones de dólares, pero solo para este año el gobierno tiene una necesidad de financiamiento de un poco más de 8.800 millones de dólares. ¿Cuáles serían las alternativas para lograr acceder a un porcentaje adicional, pero en condiciones más favorables, que le permitan al Estado pagar en un futuro inmediato este pasivo? Bueno, ese estimado que da el ministro de Finanzas de algo más de 8.000 millones de dólares de necesidad. Eh, eh, Primero tenemos que ver que el Ministerio de Finanzas haga un chequeo de sus cuentas para ver si realmente es ese valor y no es mayor, porque hay quienes sostienen, el foro fiscal sostiene que, que es mayor. Yo no le veo mayor problema porque de allí por lo menos 5.000 millones son pago de deuda. Entonces, parte de eso es parte de deuda interna. Entonces, eso se va a refinanciar. Digamos, más de 2.000 millones de dólares de deuda interna que se va a refinanciar. Y luego los organismos multilaterales han ofrecido como 5.000 millones de dólares. O sea, no solamente lo del fondo, sino también el BID, el Banco Mundial, la CAF. Entonces, yo pienso que esos 8.500 millones de dólares no constituyen un problema. Y por último, la banca ha aceptado comprarle CETES por 500 millones de dólares. Entonces, por ahí no veo mayores dificultades. Pero la otra punta de tu pregunta es que ahora se viene una nueva renegociación con el Fondo Monetario. Una renegociación obvia, lógica, que yo estoy seguro que el fondo la esperaba, porque no era de pensar que Guillermo Lazo iba a aceptar los compromisos que había hecho Lenín Moreno. O sea, Lenín Moreno negoció con el fondo lo que iba a hacer el gobierno Lazo, pues, y eso evidentemente no es dable. No, Lazo está de acuerdo con los objetivos del fondo, que es superar el problema fiscal, pero yo creo que van a negociar un acuerdo a 4 años, pues, a lo mejor solo 3, pero un acuerdo que dure para el resto del gobierno de Guillermo Lazo, y tendrá que venir con más dinero. Yo sí pienso que va a haber una buena voluntad del fondo, porque ellos tienen que estar pensando qué hubiera pasado si ganaba Andrés Arauz. O sea, la situación iba a ser muy complicada, no iba a estar de acuerdo con el acuerdo que se había hecho, etcétera. Entonces, viendo con este gobierno amigable, yo pienso que van a, y en consideración de que Lenín Moreno había comprometido el alza del IVA y estamos viendo lo que pasó en Colombia, yo pienso que ellos tienen que dar marcha atrás sobre ese planteamiento y entonces habrá un nuevo acuerdo, va a tomar unos cuantos meses discutirlo, pero vendrá más dinero y yo pienso que eso va a ayudar a manejar la situación fiscal de este año y del próximo sin mayor dificultad. Gracias, Walter. Economista. 8 de la mañana, 3 minutos, dialogando con el analista económico aquí en Bucavillo 830 M, Walter Valcarizo. Ya cerrando este diálogo,
y agradeciéndote una vez más, Walter. Mira, todo lo que nosotros hemos hablado esta mañana está bajo la decisión de nosotros mismos, me refiero al gobierno, pero me preocupa, y entiendo que también a ti, cuando se trata de la decisión de otros, o sea, lo que dicen los economistas, lo exógeno. Primero, tenemos un camino hacia un acuerdo comercial con México que prácticamente se ha estancado. Y lo más, en lo personal, es una profunda preocupación, pero sí coincidimos, ustedes estaban conversando con la gente de comercio exterior de Estados Unidos, yo estaba acá en la Universidad de Washington escuchando unas conferencias económicas, ahora mismo hace poco, hace 2 semanas, estuviste con los empresarios y me preocupa es la decisión del Congreso norteamericano en cuanto a nuestra aspiración de suscribir un acuerdo de comercio con los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú el panorama? Acá yo he conversado con el presidente del comité empresarial que estuvo allá, estuve hablando también con Pablo Zambrano que estuvo allá, y tú estuviste también. ¿Cuál es tu óptica ahí? ¿Cuál es tu pensamiento? Bueno, el asunto es que, a ver, va a ser que encontrar el hueco para poder firmar un acuerdo. Yo pienso que mi impresión es que hay la mejor buena voluntad para con el Ecuador. Lo que sucede es que Estados Unidos es un gigante que tiene muchos intereses, tiene un ministerio de, o sea, una oficina de negociación de los acuerdos que tiene que pensar cómo va el acuerdo con Canadá y México que se acaba de reestructurar, qué van a hacer con la Unión Europea, la situación con China, Corea del Sur quiere un acuerdo, entonces está sobreextendido en ese sentido. Y el contexto global es que el presidente Biden, como suele pasar con los demócratas, él dice, no, yo primero quiero recuperar competitividad antes de hacer nuevos acuerdos comerciales, voy a congelar las cosas. Adicionalmente, para poder tener un acuerdo comercial y poderlo negociar con facilidad, se requiere que el Congreso americano le delegue al presidente el poder de negociar los acuerdos y ellos solamente se reservan el derecho de aprobarlo o negarlo. Normalmente el Congreso americano puede reformar los acuerdos si le da la gana, que es el problema porque los congresistas se ponen de acuerdo en decir, a mí en mi estado me interesa que haya total apertura para los cerdos, y otro puede decir, a mí en mi estado me interesa que haya total apertura para los automóviles, y así sucesivamente, y de pronto modifican el acuerdo y después para el otro país, en este caso el Ecuador, no sería dable, no sería conveniente. Y resulta que esa potestad del presidente de negociar acuerdos en Estados Unidos expira hoy, justamente expiró hoy. Entonces, hasta que hay que ver si Biden pide una nueva autorización, hay que ver si se la dan, y entonces allí la situación es mucho más difícil. Yo lo que pienso es de que fue lo que nos dijo la vez anterior que el Ecuador no negoció con los Estados Unidos. El negociador chileno, el que había hecho entrar a Chile en el acuerdo con Estados Unidos, vino acá a asesorar y nos decía los que estábamos involucrados en el proceso, yo estaba básicamente en la preparación de los negociadores, decía, es como el cometa Halley, que viene cada tantos años, y hay que estar listos por el momento en que aparece la oportunidad entrar, y eso es lo que ellos hicieron. A ellos no pudieron negociarlo cuando se firmó el NAFTA con México y con Canadá, pero ellos estuvieron tocando la puerta y cuando se abrió entraron mucho antes que otros y estuvieron en acuerdo con Estados Unidos. Entonces, tenemos que estar luchando, creando esa buena voluntad. A lo mejor logramos incluso que en el Congreso digan, estamos dispuestos a aprobar ese acuerdo porque no es nada complicado. Nosotros más bien
no vamos a vender a Estados Unidos nada que otros no le estén vendiendo ya. O sea que entrar al Ecuador al mercado americano, diversificar, abaratar las cosas para el consumidor americano. Ninguna industria va a sufrir, ¿no? No es que vamos a estar produciendo, qué sé yo, televisores y les vamos a hacer dumping de televisores. No, nada de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el esfuerzo, hay que estarlo haciendo, hay que estar ahí, va a ser muy dura la pelea, pero pues la gente en el sector privado está acostumbrada a ir contra las probabilidades, sino trabaja y hacer el esfuerzo y ver si se abre la oportunidad. Y en este momento es la carta de presentación que tiene el Ecuador ante los Estados Unidos y decirle, a lo mejor después que terminen las elecciones en próximo año en Colombia, nosotros seamos el único país andino que sea aliado de los Estados Unidos. Entonces eso va a pesar bastante. Entonces yo sí pienso que hacemos bien en pelearla, pero no pensemos en que va a ser fácil tener ese acuerdo. Va a ser complicado. La mejor muestra de favorecerse como aliado de estos grandotes, como se dice, es Panamá, Walter. Mira cómo se va desarrollando Panamá todos los días, cómo va creciendo Panamá. Ya ese Panamá de hace 50 años que lo veías tú desde el cielo, cuando ibas a aterrizar, ya no, ya esto es algo grande. Panamá todos los días crece, todos los días se desarrolla. Y ahí está la ideología, la mano, la orientación norteamericana. Es un comentario que lo hago, veo, no es nada malo, no es nada malo, mientras la población, y esa nación esté bien, en buena hora, y aplausos para todo esto. Entonces, acá se malinterpretó a lo mejor unas palabras del ministro Prado, diciendo, alguien dijo, es que el ministro Prado ha dicho que no va a haber acuerdo comercial y no se va a hablar en 6 meses. No es así, es como tú lo has explicado, Walter. Esto se sigue hablando y se va a hablar todos los días del acuerdo, hasta estar preparados y ojalá se dé pronto. Walter, como siempre, muy amable con los oyentes de Huancavelica 830M, me ha alegrado verte muy bien y nada más, éxito con tu análisis, tus eventos de economía. La economía es una pasión y para algunos un tema muy árido. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Clever. Muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima. Que tengan Chao. una muy buen mes, Julio. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Que esté bien.